A mí me gustaría, de alguna manera, que dieras una visión como estudiante universitario que has sido, que de alguna manera te pusieras también en la situación ahora mismo de nuestros estudiantes y qué pasa por sus cabezas desde el punto de vista también de la economía, del desarrollo de nuestro país. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las oportunidades de futuro que también deberían explorar nuestros estudiantes? Y, en definitiva, pues con esa visión tan global y tan amplia que tienes, que evidentemente no la tenemos el resto de personas que estamos en esta sala respecto a la economía, bueno, pues ¿cuál creerías tú que son esos vectores en los que, de alguna manera, pues ellos deberían empezar también a preocuparse, en definitiva, sobre su propio futuro, posibilidades de desarrollo profesional en el futuro, bueno, pues cuando abandonen concretamente estas aulas de la Universidad Pablo de Olavide? Y muchísimas gracias, desde luego, por estar aquí. Un placer, muchas gracias, rector. Es un placer estar aquí y tener una audiencia con una edad media tan estupenda, porque siempre es uno de los grandes temas que discutimos con el equipo, de cómo ser capaces, ¿no?, de llegar a un segmento de la población al cual normalmente no llegamos porque nuestro mensaje es aburrido o porque los medios que utilizamos no son los que vosotros consumís, así que agradeceros, y más aún a los que tenéis que estar de pie aguantando. Espero que os merezca la pena. Yo, como le decía al rector, lo que quiero es que sea útil, además de interesante, si puede ser, y por lo tanto que haya una conversación, y que, pese a lo que me dice mi equipo de comunicación, que es mucho riesgo, es que tengamos una conversación abierta y que planteéis vuestras preocupaciones o los elementos que creáis o que os importen o que creáis que pueden ser relevantes, tanto en el ámbito académico como profesional, o en cuanto a la situación de la economía española, europea, internacional. Así estoy, por supuesto, dispuesto a hablar de cualquiera de los temas porque me apasionan todos. Así que quizá, por darles un poco de tiempo a que lo piensen, y luego tomamos rondas de 2 o 3 temas y los vamos conversando. Pues por dar un poco de tiempo, y empezando por lo que me preguntabas, rector, yo creo que es importante, si yo me pongo en su lugar, que ya me gustaría a mí estar en su lugar, yo creo que es un momento para ellos de muchas oportunidades. Es un momento de oportunidades, ¿no? Estamos cansados de hablar de la incertidumbre. De hecho, venimos de una sesión donde hemos estado hablando sobre incertidumbre. Tenemos un machaqueo continuo, o un machaque continuo en medios de comunicación sobre los problemas que hay, lo incierto, lo volátil que es la situación a nivel internacional. Y eso genera, yo creo, que una sensación, ¿no?, o puede generar una sensación de desasosiego, y más en nuestras generaciones jóvenes, que es la generación mejor preparada de la historia, ¿no? Y yo creo que son, desde luego, los únicos que pueden afrontar los retos que se nos vienen por delante, y que pueden hacer de esos retos oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, además, estando aquí en el sitio adecuado para adquirir las capacidades para enfrentar esos retos, es importante que, a la hora de pensar en lo que les viene, y yo creo que esto cambia con respecto a mi situación o a la nuestra, ¿no?, hace una década o 2 o 3, dependiendo, es que nuestras carreras profesionales siempre han sido lineales, o muy lineales, ¿no? En mi caso, desde luego, así ha sido, pero las suyas probablemente no. Y esa necesidad de irse adaptando a los cambios que van a venir, el gordo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no?, es la utilización de la inteligencia artificial en nuestro día a día, desde nuestro día a día personal al profesional, pero van a venir muchos más, y probablemente igual o más gordos. Pues el que adquieran en estos momentos las habilidades necesarias para irse adaptando a esos cambios, ¿no? Yo digo muchas veces en modo de broma, pero es verdad que cuando estoy pensando en contratar a alguien o en tener a alguien en mi equipo, normalmente busco personas que sean adaptables y que tengan, podríamos decir, unas habilidades bastante completas. No hace falta que sobresalgan a priori en nada, pero que sí que sean confiables, ¿no? En ese sentido, yo mismo digo que soy un pato
Es decir, me explico, los patos saben nadar, los patos pueden volar, los patos pueden andar, incluso correr. Es decir, no son los mejores en ninguno de estos ámbitos, pero se pueden adaptar y sobrevivir e ir mejorando, ¿no? en los pongas donde los pongas, ¿no? Y esas habilidades que tienen que ver, tengo otra forma de decirlo que a los jóvenes les llega más, que es los que van al gimnasio, por ejemplo, y que les gusta hacer ejercicio. Siempre hay una cosa que es: no te olvides del leg day, ¿no? El día de reforzar las piernas. No todo es brazos, hay que reforzar habilidades de comunicación, hay que saber escribir, hay que saber interpretar datos, hay que saber analizar, comunicar, hay que saber ser parte de un equipo. En ese sentido hay muchas habilidades que son además lo que llamamos las habilidades débiles, ¿no? O soft skills, que ayudan a ser parte activa y un activo importante de equipos de profesionales. Y para mí ahora mismo eso es incluso más importante que el que estén a la última de la última teoría, que seguro que los profesores a lo mejor no están totalmente de acuerdo, pero ya tendrán esa capacidad de ir perfeccionando, de ir profundizando en el ámbito en el que les toque, allí donde les toque en cada momento, ¿no? Por lo tanto, ahora el abrirse y el adquirir todas esas capacidades me parece lo más importante para tener un perfil equilibrado, porque yo creo que eso es lo que más se va a demandar hacia adelante. Y dicho esto, por favor, 3-4 preguntas o temas o preocupaciones, y en torno a eso podemos avanzar lo que queráis. Pues mira, aquí tenemos la primera. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta iba un poco también por todavía la parte profesional que estabas comentando. Si no recuerdo mal o si no me equivoco, usted fue becario del ICEX, y aquí hay muchas personas que estudian Relaciones Internacionales y que se quieren dedicar al comercio exterior. ¿Cómo las considera? ¿Qué cree que aportan? Y también si podría también desarrollar un poco su carrera profesional hasta llegar al Ministerio de Economía. Muchas gracias. Buena pregunta. Sí, cogemos 3 o 4 y luego... Sí. Gracias. Hacemos 3 o 4 preguntas y ya el ministro las contesta un poco en bloque. Hola, buenas. Internacionalmente se reconoce que España económicamente está yendo muy bien, el PIB está creciendo y en general la situación macroeconómica es buena. ¿Por qué cree usted que ese crecimiento económico no se percibe por parte de la población general? ¿Cree usted que es algo más bien de percepción, de que ellos creen que no les llega, o que de verdad no están mejorando sus condiciones? Muchas gracias. Pero no te quites el micro. ¿Tú qué crees? Yo creo que influye mucho la inflación, yo creo. Que en general está bien, vi que... que te he puesto en un brete. No se preocupe usted. Que yo vi que había una encuesta de que le preguntaba según el partido en el que militaban o el partido al que iban a votar, cómo percibían la situación macroeconómica en España. Y quitando aquí cosas partidistas, pero bueno, en gente que votaba más a la derecha, pues sí es cierto que se creía que estaba en general, pues iba negativa la dirección del país, pero que particularmente que en casa les iba bien la economía. Yo creo que influye mucho la percepción en este tema. Buena respuesta. Muy bien. Vale. ¿Otra pregunta, por favor? De allí al fondo. Muy bien. Bueno, señor ministro, cuando deje de apuntar, pues, me presta atención. Bien, ante la tan baja de tasa de crecimiento de la población que se está produciendo en los últimos años y en nuestro sistema tan envejecido, ¿y cómo puede plantear usted, cómo se tiene en mente alguna reforma del sistema de pensiones sobre cómo se podría pasar a un sistema de reparto o a un sistema de capitalización, o va a seguir emitiendo deuda hasta que en algún momento estalle? A lo mejor también tiene que ver que
en España hay un gran estancamiento y que llevamos 3 décadas con un salario real estancado. Solamente ha crecido un 4% después de la inflación en 30 décadas. El dato más bajo después de Italia de toda la Unión Europea. Si tenéis en mente alguna reforma estructural en la que le puede dar salida en vez de darle una patada a la pelota hacia adelante y pensar en un buen cambio, me gustaría, ¿cómo usted podría pensarlo o qué idea tiene en mente? Muy bien. Si quieres esta pregunta ya. Empiezo, vale. No, que van perdón. Buenas tardes, ministro. Y bueno, yo le quería preguntar por el tema de, bueno, el nombre de la charla es El momento de España en un mundo incierto, ¿no? Y usted, al ser ministro de Economía, pues supongo que querrá fomentar la creación de empresas en nuestro país, ¿no? Pero claro, por un lado, yo pienso de verdad que usted quiere que vaya bien la economía, pero Gracias. es que, por otro lado... Oye, es Sí. un buen punto de partida. Por otro lado, luego cuando hablas con los autónomos, cuando hablas con la gente que trabaja en el mundo empresarial, solo ven que el gobierno solo pone trabas, ¿no? Y que, bueno, hace poco ha salido un estudio, ¿no?, que dice que un tercio de la población, que digamos que el sector privado es el que mantiene al resto de la población. ¿Qué le merece esta opinión? Gracias. Como funcionario, ¿no? No, pero lo digo desde el punto de vista de que, claro, ¿no?, que las empresas es lo que hace que funcione el motor económico de este país, ¿no? Te he entendido, muchas gracias. Vale, pues Sí. sí, porque ahí... Vamos a cerrar un primer bloque, ¿de acuerdo? El ministro contesta y a continuación podemos hacer una segunda ronda de preguntas. Sí, contesto porque ya hay chicha. hay material, hay chicha, sí. Bueno, la primera ha sido la fácil, ¿no? La personal, así que empiezo por esa y luego seguimos. Yo no he sido becario ICEX, tuve la suerte pasé el proceso y me dieron una beca para irme a Washington, pero me coincidió con el máster y al final decidí por el máster, pero a veces he pensado qué hubiera sido si hubiera pospuesto el máster y me hubiera ido a la beca ICEX. A lo mejor habría terminado en un sitio parecido, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora mismo las becas ICEX o las becas Vives de ICEX también son becas enormemente demandadas por las empresas, es decir, el grado de empleabilidad de los becarios que tienen esa experiencia internacional es prácticamente cercano al 100%. Muchos de ellos se quedan, de hecho son 2 años, son el proceso de estar en una oficina comercial el primer año, luego en una empresa, acaban quedándose en las empresas en las que tiene recorrido la beca y yo creo, hemos celebrado ahora, creo que ha sido el 50 aniversario de las becas, y lo hemos estado viendo en los viajes internacionales que hacemos, varias de estas oficinas comerciales, y la sensación que da cuando hablas con los ex becarios es que les cambia la vida, no solo en términos profesionales sino personales, ¿no? El tener esa experiencia. Por lo tanto, si yo puedo recomendarlas, desde luego que es algo que haré siempre y os animo a todos los que creáis que por ahí puede ir vuestra vía futura, a que consideréis hacerlo a través de las becas ICEX. En cualquier caso, desde luego, la capacidad de escala o de crecimiento de casi todas nuestras empresas pasa, en último lugar, casi siempre por ir hacia mercados extranjeros, ¿no? Por internacionalizarse. Y ahí aquel profesional que tenga un conocimiento específico de cómo ayudar a la empresa a implantarse en otros mercados y más, ¿no?, en un mundo de incertidumbre como el que tenemos ahora y de mayor fragmentación, pues va a ser un profesional muy, muy buscado. Mi carrera profesional, lo he dicho antes, es muy lineal. Yo terminé la carrera, hice el máster y después oposité. Y la verdad es que, como yo veo las carreras profesionales, es como estos laberintos, voy a parecer abuelo cebolleta aquí, pero había un programa de televisión cuando yo era joven que era El Castillo de Takeshi, no sé si algunos de aquí lo recuerdan, era un programa japonés que se emitía aquí en España de pruebas que tenían que hacer los concursantes, ¿no? Era un programa de humor amarillo, de hecho era el... Humor amarillo, sí.
Entonces, en este programa había una prueba que era un laberinto en el cual iban pasando puertas y cada puerta que abres te abría la posibilidad de tener otras puertas que probablemente te siguieran abriendo. Es un árbol de decisiones, ¿no? Y el tomar una decisión correcta en el momento adecuado te permite luego dar saltos, ¿no? Y a mí en ese caso el salto de la oposición, el pertenecer al cuerpo de técnicos comerciales, pues me abre luego puertas hacia el futuro que yo quería, ¿no? Tanto de servicio público como un ámbito económico e internacional. Para mí era el equilibrio perfecto, pero de nuevo, el que le valga a cada uno. Siempre se me quedó la espina de la academia o de la universidad. Terminé el doctorado trabajando, cosa que no le aconsejo a nadie, pero bueno, hay que elegir, ¿no? Y en este caso la verdad es que me considero un privilegiado. Venga, vamos al tomate. El tema de la percepción me parece una de las cuestiones clave ahora mismo. Hay un cambio claro desde la pandemia en esto y quiero empezar por ahí, porque hay indicadores de sentimiento económico que no son medibles más allá de las encuestas que se le hace a la gente o a los empresarios. Antes de la pandemia, estos indicadores de sentimiento, si teníamos información de la inflación, del desempleo, de la bolsa, de cómo iba el PIB, estos indicadores se podían predecir con bastante precisión, 75-80% de precisión simplemente con datos de cómo iba la economía. Esto se ha roto después de la pandemia. Los indicadores core, que se llama, o duros, ya no predicen también el sentimiento de la gente, ¿no? Y esto pasa a nivel internacional, no solo en España. Por lo tanto, hay una desconexión entre los datos y la percepción de la gente que tenemos que ser capaces de valorar, y aquí hay que tener un elemento de autocrítica también. Eso es importante. Luego hay otro punto que es la comunicación de la situación económica y de los datos. Y aquí yo creo que, de nuevo, quiero empezar por la autocrítica, ¿no? Desde los gobiernos pues tenemos una responsabilidad a la hora de transmitir la realidad de la situación y de la economía en este caso, y que le llegue al conjunto de la población por los canales adecuados y con la intensidad adecuada, ¿no? Y aquí pues no estamos sabiendo probablemente hacerlo todo lo bien que deberíamos. Por ejemplo, yo no estoy en TikTok. Preguntas que nos hacemos para que os hagáis una idea: ¿debería yo de entrar en TikTok y transmitir a través de vídeos de 15-20 segundos pequeñas píldoras de cómo va la economía? ¿Vosotros creéis que debería hacerlo? ¿Veríais vosotros esos vídeos? Pues ya me acabo de meter en un lío. Otra cosa más. Pues ha sido por unanimidad, ¿viste? ¿no? Sí, ha sido bastante general. Pues este es un tema importante. Luego, más allá de la responsabilidad propia, ¿no?, del que emite el mensaje, está el canal de transmisión de ese mensaje y cómo se distorsiona, o el ruido que hay alrededor de esos mensajes, y cómo acaba llegando muchas veces mucho más un mensaje negativo que un mensaje positivo. Decías tú, hablabas, ¿no?, que la economía española va bien, y yo creo que ya se ha asentado que las cifras, después de varios años ha costado, no os creáis, que las cifras macro son cifras buenas, pero esto no se dice, no se cuenta, o apenas llega en las noticias que leemos o en nuestra interacción en redes sociales, por muchas razones. Quitemos las razones interesadas o sesgadas que también existen, quitémosla. Aparte de esas, por ejemplo, psicológicamente se conoce que el clickbait, la gente normalmente pincha más en una noticia negativa que positiva. Las noticias positivas no venden, no generan ese tráfico que genera ingresos, que genera por lo tanto seguimiento. Y luego hay otra cosa que os pasará si pensáis un poco en vuestro círculo de conocidos, y esto es una teoría psicológica también, que las personas pesimistas parecen más inteligentes. Esto es así, parece que si eres más crítico y por lo tanto eres más pesimista, es porque sabes más del tema y por lo tanto eres más capaz, ¿no?, de tener una visión negativa, pero no es así.
No es así, hay que reconocer que efectivamente hay que ser crítico y hay que ser capaz de filtrar las noticias, pero cuando hay una noticia buena también tiene que ser noticia, ¿no? Yo creo que estos temas son fundamentales, más allá de luego los bots que pueda haber o los haters, ¿no? en redes sociales que todos tenemos con los que todos tenemos que lidiar. Por lo tanto, decía, hay un tema de percepción, hay un tema de comunicación, y no quiero terminar, por supuesto, sin citar el tema de la realidad. Y yo creo que efectivamente también hay un elemento de realidad en cuanto a la percepción de los hogares. Antes de entrar en qué o por qué lo pienso, conectando la realidad con las percepciones, hay una pregunta que hacen en el CIS, encuestas que hacen cada mes a toda la población, donde les preguntan cómo consideran su situación económica personal. Os llama alguien y os dice, ¿cómo es tu situación económica personal? Pues bien, 2/3 partes, en torno a un 65-66% de los españoles, dice que la suya es buena o muy buena. Acto seguido, a esa misma persona le preguntan cómo es la situación económica del país, agregada. Pues bien, 1/3 parte dice que es buena o muy buena. Repito, 2/3 partes, mi situación personal, que yo conozco con todo lujo de detalles, considero que es buena o muy buena, 1/3 parte considera que la agregada es buena o muy buena. Por lo tanto, aquí yo creo que es otra forma de ver cómo efectivamente en el momento en el cual elevamos la discusión a un ámbito que no conocemos directamente, influye mucho más la percepción y la comunicación de la misma. Y luego, como decía, hay un elemento de aterrizaje que es, por ejemplo, los precios. Lo decía muy bien, no me he quedado con el nombre ¿cómo te llamas? Iker, lo decía muy bien Iker, que ha contestado ahí a puerta gallola la pregunta muy bien. El tema de los precios es un elemento esencial. Hemos tenido desde inicios del 2022 la mayor subida de precios en los últimos 50 años. Y esto justo después de una pandemia. Pues evidentemente lo que tenemos es que ahora los precios están subiendo mucho menos, la inflación está en torno a ese objetivo del Banco Central Europeo del 2%, pero en términos acumulados tenemos un 15% en el agregado, la cesta de la compra desde el año 2022 ha subido más del 20%, por supuesto que lo notamos. Y esta sensación de incremento en el nivel de precios es una sensación de empobrecimiento que tenemos cuando vamos a comprar. Y hablo de la cesta de la compra, como puedo hablar, por supuesto, de la vivienda, ¿no? Que es el otro gran reto que, si no ha salido ahora, saldrá probablemente luego en las preguntas, al que os enfrentáis vosotros, pero no solo los jóvenes. Por lo tanto, hay un elemento de realidad en cuanto a la percepción de los retos que tenéis por delante, que tenemos todos. Y ahí yo creo que una de las labores en las que tenemos que estar, aparte de atacar los problemas específicos, como es el caso de la vivienda, por ejemplo, es el de promover que tengamos, lo decía antes en la charla que teníamos con empresas, en que empecemos a tener cada vez una economía con empresas más productivas, empresas más grandes, empresas que tiran de trabajadores cualificados a raíz o a través de mayores salarios. Y esto es lo que permite que efectivamente se pueda enfrentar un shock de precios como el que hemos tenido, con ganancia de poder adquisitivo, es decir, que vuestros salarios hayan crecido por encima de lo que han crecido los precios. Si vemos qué ha pasado en los últimos años, pese a la subida de precios, los salarios han subido por encima de los precios. Pero claro, de nuevo, hay una percepción que no llega a esa realidad. Y además, si vemos cómo han subido los salarios por decil de renta, es decir, según el nivel salarial que tengas, los salarios han subido proporcionalmente más en aquellas personas, en aquellos trabajadores que tienen menor salario, en los deciles más bajos, por medidas como, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional de más del 60% desde el 2018, que ha afectado sobre todo a jóvenes, también a las mujeres, que eran los que más están presentes en estos deciles de menos salarios. Estos son los que más poder adquisitivo han recuperado estos trabajadores en los últimos años. De nuevo, hay un elemento activo de política pública, pero entre otras cosas el salir de una España de hace 20, 30 años o de no hace tanto, de salarios bajos y productividad baja, es el gran esfuerzo en el que estamos. El tema de la población y de la deuda son
no sé cómo se llamaba, Miguel Ángel. Has tocado varias cosas. Uno es población, otro es deuda, otro es pensiones, que están evidentemente muy relacionados, ¿no? Estamos en un proceso en España, pero en general en los países avanzados, de inversión de la pirámide poblacional, de envejecimiento progresivo, y por lo tanto este envejecimiento supone una reducción directa de la fuerza laboral, de la población activa en este caso, que si no se corrige, lo que lleva es a un país cada vez más pequeño, a un decrecimiento, ¿no?, de nuestra actividad. Y entre otras cosas, ahora mismo, y esto es otra pregunta a la que podemos entrar si queréis también, se está corrigiendo gracias a la inmigración. Inmigración que está permitiendo que España mantenga estos ritmos de crecimiento. ¿Ves que yo voy lanzando temas? Pero lo que quiero decir es que evidentemente tenemos, por ese proceso de envejecimiento, y más ahora con la absorción de la generación del baby boom, de los 60, 70, que pasan a jubilarse en su mayoría en los próximos 5 o 10 años, tenemos un incremento del coste de las pensiones, podríamos decir, ¿no? Porque hay que incorporar al sistema a estos pensionistas, a estos nuevos pensionistas, a estos trabajadores. Aquí, ¿cuál es evidentemente la solución? Es garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta es la clave para ser capaces de seguir manteniendo un sistema de pensiones público que garantice, en este caso, que los pensionistas puedan tener puedan seguir manteniendo un nivel de vida digno. Y los pensionistas, además, teniendo en cuenta que un trabajador a lo largo de su vida laboral probablemente va a ser capaz de ir ajustando. De hecho, normalmente la renta lo que hace es un perfil creciente a lo largo de vuestra vida laboral, ¿no? Empiezas o en forma de U invertida si queréis, aunque al final se queda bastante plana. Entonces, tenéis más capacidad, el trabajador tiene más capacidad que el pensionista para adaptarse a una subida de precios. Al pensionista, cuando hablamos de la garantía del poder adquisitivo del pensionista, de que la pensión evolucione en línea con la inflación, es porque no tienen la misma capacidad que los demás de adaptar sus ingresos a la evolución de los precios, que es justo lo que estábamos hablando ahora. Pero esa garantía de la sostenibilidad de las pensiones, entre otras cosas, viene también por ser capaz de seguir creciendo y por ser capaz de generar cada vez trabajos más productivos, con mayores salarios y por lo tanto que sostengan esos niveles y esas pensiones hacia adelante. Esta discusión tiene muchas aristas, pero para que os hagáis una idea, ahora mismo el sistema tiene varios mecanismos de control o de chequeo, que yo creo que esto es importante. Uno de ellos es que hay unas reglas a nivel europeo, las reglas fiscales europeas, que te dicen cuánto tengo que ajustar mi déficit, es decir, lo que ingreso frente a lo que gasto año a año, no mi deuda a largo plazo, sino el flujo que me viene todos los años, para ser capaz de aquí a 2040 de enfrentar todos los gastos que tendré, incluyendo los gastos en pensiones, sin hacer ningún esfuerzo adicional más allá de un periodo de 4 años. Es decir, todo el esfuerzo lo concentras en 4 años y luego no hago más esfuerzo, pero soy capaz de gestionar estos gastos que vienen, entre ellos las pensiones, incluyendo diríamos todos los parámetros del sistema actual. Pues te dicen, tienes que hacer tal esfuerzo, y si cumples con las reglas, pues vas teniendo esa garantía de que vas a ser al cabo del tiempo capaz de ir pagando las pensiones, ¿no? Este es un sistema, uno de las claves de las llaves de cierre. Y luego tenemos otra a nivel doméstico, que es que cuando yo pienso si el sistema es sostenible o no, tengo que hacer supuestos sobre dónde vamos a estar en 2050 o en 2040, cuánto vamos a crecer en los próximos 15, 20 años. Os podéis imaginar la incertidumbre que hay con respecto, si nos equivocamos sobre el crecimiento de aquí al trimestre que viene, imagínate en 15, 20 o 25 años. Por lo tanto, las previsiones que yo haga ahora, aunque señalen que el sistema es sostenible, puede que la realidad dentro de 3 años sea distinta. Y por lo tanto, tenga que ir actualizando esas previsiones para tomar decisiones ya y no esperarme a que el sistema llegue a una situación de insostenibilidad. Y esta es otra de las reglas que tenemos aquí en nuestro marco doméstico, que es cada 3 años chequeamos
si esto se está yendo de las previsiones que teníamos y, por lo tanto, hay un mecanismo que mete directamente una medida de control en caso de que esto se desvíe. Por lo tanto, de nuevo, para asegurarnos de que ese mecanismo, estos sistemas son sostenibles a medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que este es un elemento también fundamental y muy importante. Luego está la discusión sobre la deuda, que me ha parecido, no estoy seguro, ver un cierto sesgo negativo con respecto a la deuda pública. La deuda pública es un instrumento y como todo instrumento, evidentemente, hay que utilizarlo con precaución y hay que ser conscientes de lo que implica en cuanto al impacto también en generaciones futuras el endeudarse. Pero para que os hagáis una idea, antes del COVID teníamos una deuda pública en torno a 98 puntos de PIB, más o menos, 98, 99, y hubo que responder al COVID. De repente estábamos todos en casa, las empresas no funcionaban, los trabajadores no podían ir a trabajar, y en este caso hubo que responder con deuda. El Estado se endeudó, incrementó nuestro déficit y por lo tanto nuestra deuda hasta en torno al 124% del PIB, si no recuerdo mal, dependiendo de la última actualización del PIB, de la última revisión. Y esto es lo que permitió esta política fiscal expansiva y en un momento contracíclico, en un momento de crisis, es lo que permitió que se salvaguardara el tejido productivo, que no tuviéramos esa cicatriz de tener de repente una tasa de paro masiva o de romper, ¿no?, las relaciones entre trabajadores y empresas y tener también cierres de empresas. ¿Y qué es lo que ha sucedido desde entonces? Que gracias a esa política fiscal hemos podido ir creciendo, salir del COVID e incluso enfrentarnos a la crisis de inflación con medidas, con un escudo social, y que ese crecimiento haya ayudado a que deuda con respecto a PIB vaya bajando y volvamos a tener hoy día valores cercanos al 100%. Esperamos cerrar este año en el 101,5 o 6, no recuerdo bien la previsión que tenemos. Y esto, de nuevo, es volver a generar el espacio necesario para responder a otro shock, si es que viniera otro shock en los próximos años, pero con el objetivo de, mientras no venga, seguir una senda descendente para seguir generando espacio fiscal. Yo creo que, de nuevo, no hay un nivel de deuda óptimo, o por lo menos que me corrijan los profesores que están aquí presentes, está Manu, está Diego también, pero desde luego que el nivel de deuda óptimo no es cero. En eso sí que yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Me estoy alargando muchísimo. Creación de empresas, que este es otro tema importantísimo. Y también, de nuevo, me ha parecido ver un sesgo en cuanto al sector público, sector privado aquí. En el PIB, y esto es importante, también se incluye la actividad del sector público. El sector público produce la valoración a precios de mercado, diríamos, no es la que se hace para el sector privado, pero es importantísima la actividad que hacen, por ejemplo, los médicos en la sanidad pública, entre otros, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar considerar, en este caso, el conjunto de la economía y la aportación que hace tanto el sector público como el sector privado para ir creciendo y generar esas oportunidades. No es que el sector privado trabaje para el sector público o que el sector público trabaje para el sector privado. Al final es un único sistema el que funciona con las distintas piezas bastante engrasadas entre sí. Pero bueno, la creación de empresas. Es que no se conoce demasiado, pero dejadme daros algunas cifras. Y entramos, si queréis, en la discusión de autónomos, por supuesto, pero algunas cifras con respecto a cómo ha evolucionado, por ejemplo, la creación de empresas en los últimos años. Desde el 2021 hicimos una reforma que se llama la Ley Crea y Crece para mejorar la capacidad de creación, simplificando los procesos de creación y crecimiento de nuestras empresas. Antes de esa fecha, en promedio, se creaban al mes en torno a 8.000, 8.200 empresas. Desde entonces, el promedio de creación está por encima de las 11.000. De nuevo, no son datos que normalmente se manejen o son contrarios a esta percepción de que hay ahora mismo una actividad contraria
al empresariado o al emprendimiento, cosa que no es cierta. Cuanto mayor sea la creación de empresas, cuanto mayor sea la capacidad de crecimiento, la productividad de las empresas, más revierte precisamente en el conjunto de la economía y en sus trabajadores, no solo a través de oportunidades de empleo, sino de mayores salarios. Otro dato que es interesante, cuando hablamos de trabas, por ejemplo, la simplificación a la hora de crear una empresa, también lo comentábamos anteriormente, hace 3 años el número de empresas que se creaban en un día era el 6% del total. Hoy estamos por encima del 36%. De nuevo, ¿por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo para simplificar los costes y los trámites para conseguir estos elementos, ¿no? Luego, con respecto a otra cosa que os puede interesar, ¿no? La capacidad de crear empresas innovadoras, y que en esta sala esté el próximo CEO de un Spotify o de un Uber o de una gran empresa de innovación en materia de, por ejemplo, como una que tenemos ahora en España, se llama Multiverse, que es computación cuántica aplicada a inteligencia artificial para comprimir los modelos de inteligencia artificial, que ya sabéis que consumen muchos recursos, mucha energía. Pues esta tecnología española los comprime un 90%, con lo que os podéis imaginar lo que se ahorra en términos de coste, tiempos y energía. Pues bien, probablemente tengamos aquí a uno, a una o a varios, ¿no? Pero lo importante para mí en este caso es que seamos capaces de generar las condiciones para que os atreváis a realizar este tipo de empresas o a tener este tipo de apuestas, ¿no? por innovar. Cosas que podemos nosotros hacer para que se os facilite, en este caso, este tipo de oportunidades. Una, que haya financiación disponible. Estamos aumentando la capacidad de financiar, entre otras cosas, por ejemplo, a través del Instituto de Crédito Oficial, que es el banco de promoción público, dando financiación directa para pequeños proyectos, cosa que antes no se hacía en las mejores condiciones posibles. Otro elemento es reducir el riesgo de emprender, es decir, que si fracaso, no pase nada, ¿no? Que es uno de los grandes mantras también o problemas que solíamos tener aquí en España. Pues hemos modificado, en este caso, la ley de segunda oportunidad, de tal modo que para los empresarios individuales el fracaso no le consuma su propio patrimonio. Es decir, que sean capaces, porque al final, ¿qué empresarios son los que tienen más éxito? El que ha fracasado 1, 2 o 3 veces, ¿no? Porque ya se ha enfrentado a la situación de emprendimiento y es capaz de tomar las mejores decisiones. Bueno, alguno da en el clavo a la primera, pero en cualquier caso, aunque no sea esa la situación, que no sea esto una barrera para emprender. Habilitar la capacidad, además, de que accedáis a mercados internacionales, de que escaléis. Es decir, que todo esto, ¿qué está suponiendo? Termino y te dejo que me comentes. ¿Qué está suponiendo? Que en los últimos 3 años, España ha sido el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido la valoración de las empresas, de las startups, pasando a tener una valoración por encima de 100.000 millones el ecosistema de startups. De estos 100.000 millones de valoración, en torno a la mitad son empresas que se han creado en los últimos 10 años. Es decir, esto habla de la renovación, del dinamismo del ecosistema y de cómo está sabiendo responder cómo está consiguiendo, ¿no? Ahora responder a esta necesidad de innovar y de desarrollar en sectores punteros. Pero perdóname, ¿qué me querías decir? Sí, bueno, con respecto al tema de las trabas, usted hablaba del tema de, bueno, que quieren que a ver si aquí hay un próximo Mark Zuckerberg, pero también me gustaría comentar el tema, por ejemplo, del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, ¿no? Sí. Que como estamos trayendo productos de países terceros, puedan ser de Sudamérica, de Sudáfrica, de Egipto, que no pasan la misma regulación que los productores y agricultores de aquí de España. A mí, desde mi punto de vista, esto me parece que es una traba que se le pone al agricultor español y bueno, y que está muy bien el tema del próximo Mark Zuckerberg, pero también tenemos que mirar un poco por la soberanía alimentaria, ¿no? Porque en la época del COVID, en la que estuvimos todos encerrados en casa, ellos fueron los que dieron el paso adelante y pues bueno, y gracias a ellos pues fue más fácil. Y bueno, básicamente eso. Gracias. Es que estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa no quita la otra y además es que has tocado muchos temas. El Mercosur,
y el sector primario. Claro. Pues está corta porque es que tengo muchos compañeros que tienen muchas preguntas y no quiero acaparar todo. Bueno, soplar y sorber no puedo. O sea, si haces preguntas interesantes, yo me quedo luego el tiempo que haga falta, pero déjame que conteste intentando darte información sin irme por las ramas. Son tremendos, ¿eh? No, es que son muchos temas. A ver, Mercosur, ¿qué me has dicho? Yo creo que Mercosur es un tema fundamental. Yo espero que el acuerdo con Mercosur se ratifique antes de final de año, en diciembre, y creo que Mercosur va a suponer un impulso muy positivo para la economía española y también para el sector primario. Te doy algunos ejemplos. Algunos de los sectores más afectados por los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, porque son de los sectores que más exportan a Estados Unidos, por ejemplo, son dos de nuestros principales sectores en el ámbito agroalimentario, como es el aceite de oliva y el vino. Son dos de los sectores que más se van a beneficiar del incremento de exportaciones que supondrá abrir el mercado de más de 200 millones de consumidores de los países de Mercosur. Se estima que van a crecer las exportaciones de aceite de oliva y de vino en torno a un 40-50% a esa zona. Y son productos del sector primario. Elementos de preocupación entendible del sector primario. Uno, el que tú has comentado, los requisitos, controles fitosanitarios de entrada a la Unión Europea, que son los mismos que para nuestros productos. Y hay que seguir controlando, por supuesto, en frontera, a que no haya una separación, una dualidad entre productos que vengan y que sea de distinta calidad o con distintos requisitos. Otro elemento que preocupa, por ejemplo, son sectores donde ellos puedan tener una mayor presencia o una mayor competitividad, como por ejemplo el del vacuno. La carne argentina, ¿no? Todos la conocemos. Pues bien, aquí el acuerdo con Mercosur incluye una prevención, unas cuotas máximas de carne que puede entrar, de tal forma que no distorsione, que no perjudique a nuestros ganaderos en este caso. Para que os quedéis con el dato, porque para mí es útil por lo menos, la cantidad máxima de carne que puede entrar es un filete por persona por año. Un filete por persona por año. Es un filete 300 gramos, 300 y pico si no recuerdo mal, es consistente, no está mal, pero es un filete. De nuevo, evidentemente son preocupaciones que forman parte de la orden del día de nuestra acción y en este caso, de nuevo, hay que ser conscientes de que abrirse a Mercosur va a suponer un elemento positivo también para el sector primario. Temas de sector primario adicionales a nivel europeo. Vamos a discutir el siguiente presupuesto europeo, el marco que hacemos presupuestario para varios años. Aquí, evidentemente, hay que proteger el presupuesto que va al sector primario, la política agrícola común. Esto supone, efectivamente, y coincido totalmente contigo, en que desde Europa se apueste por la soberanía en alimentos como un elemento esencial de autonomía estratégica. No solo son los chips, es que también son los alimentos, y lo hemos visto en los últimos años y tenemos que seguir apostando, y esta es una postura decidida de España en esta negociación. Y no sé si me he dejado algo. Un segundo, ministro, porque nos están también escuchando de otra sala, porque no cabíamos todos, Sí. Y se han formulado varias preguntas que me han pasado por escrito. Bueno, no puedo leerlas todas, pero una de ellas creo que es muy interesante. Sí. Yo incluso lo estaba comentando antes con el ministro, con carácter general, el problema de la vivienda, el encarecimiento que hay. Eso genera grandes problemas para la emancipación de la gente más joven, e incluso lo estamos viviendo también, como le había comentado antes al ministro, a nivel universitario, por el propio encarecimiento del alojamiento que está provocando que determinados estudiantes que incluso han accedido a la pública y que incluso tienen becas, tienen muchas veces problemas para buscar un alojamiento que sea más o menos asequible. Y en este sentido, bueno, hay una pregunta muy directa que dice: ¿cómo cree usted que podría solucionarse la situación de la vivienda en nuestro país? Ahí es muy sencilla, ¿no? A ver, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? En el diagnóstico todos coincidimos que este es sin duda
la principal preocupación y el principal reto para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, para muchas familias. Hacer simplemente un repaso rápido de lo que ha pasado con la construcción y con el sector en los últimos años. Justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en España, el sector de la construcción era el 13% del PIB. El 13%, hoy es el 6%. O sea, se ha bajado la mitad prácticamente. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos años lo que ha habido es una práctica ausencia de inversión en este ámbito. ¿Esto qué es lo que supone? Pues que si además lo unimos a la desaparición del parque público de vivienda, pues que hay que, como una de las grandes palancas para solucionar el acceso asequible a las viviendas, pues por supuesto que incrementar la oferta de vivienda y reponer como parte de esa oferta también el parque público para alquiler asequible. Y en eso estamos. ¿Qué es lo que requiere esto? Pues varias cosas. Primero, disminuir al máximo los plazos, es decir, aligerar las licencias y ahí hemos pasado una reforma concreta que esperamos que pueda aligerar entre 3 y 6 meses los plazos para la obtención de licencias y por tanto para el desarrollo de los procesos de construcción. Hay que invertir mucho dinero, tanto desde lo público como desde lo privado y más aún en colaboración para ser capaces de avanzar en este ámbito. Y ahí estamos metiendo toda la carne en el asador con presupuesto propio, pero también con fondos europeos, con los fondos Next Generation. Hay que, por supuesto, también avanzar en cuanto a ser capaces de habilitar todo el suelo posible para esta construcción. Aquí se llevó una ley del suelo al Congreso que estaba pactada con el sector y que finalmente no se pudo aprobar. Esperemos que se pueda aprobar porque esto permitirá de nuevo aligerar también en mayor medida. Y luego hay que mirar exactamente a qué fallos de mercado pueda estar habiendo. Hay un fallo de mercado que afecta claramente a los jóvenes. Cuando tenemos precios elevados y además criterios de estabilidad financiera que llamamos, si es que los bancos te dan el 80% del valor de tu vivienda, ¿no? Tienden a no darte más salvo circunstancias especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que ahorrar para poder dar la entrada, para poder empezar a comprarte una vivienda. No solo es que tu sueldo te permita pagar las cuotas mensuales, sino que necesitas una entrada para poder acceder a esa hipoteca y a esa vivienda. Los jóvenes hoy día no están pudiendo dar ese paso. ¿Qué hicimos? Pues nosotros desde ICO pusimos avales para garantizar el acceso de los jóvenes, gracias a estos avales, a la compra de vivienda, cubriendo ese espacio, ese fallo que habíamos detectado. Justo preguntaba por los datos antes de venir a Sevilla hoy. En Andalucía hay 2.600 personas que han utilizado, 2.600 jóvenes o familias, son 2.000 jóvenes y luego familias con menores a cargo, otras 500, 600, que han utilizado estos avales para acceder a una vivienda. Os animo, si no los conocéis y podéis estar en una situación que os podáis beneficiar de ellos, a que lo miréis también, porque es una oportunidad, una posibilidad centrada, en este caso, en ese fallo de mercado que habíamos visto para los jóvenes. Más elementos que también están sobre la mesa, pues ver hasta qué punto, por ejemplo, la capacidad que tenemos a corto plazo de redirigir oferta hacia el mercado del alquiler de medio y largo plazo, por ejemplo, haciendo el cribado que hemos hecho en las plataformas de alquiler turístico, donde había muchas viviendas que se ofertaban de manera ilegal o ilícita sin cumplir las condiciones necesarias, para que salgan de ahí y vayan al mercado de medio y largo plazo, más allá de la capacidad que estamos dando a las comunidades autónomas de declarar zonas tensionadas donde los precios estén subiendo de manera singular y poder controlar esa subida de precios, ¿no? Con algunas comunidades como Cataluña, donde la mayoría de esos municipios ya tienen esta habilitación y estamos viendo impacto en precios. Hay que ver a medio y largo plazo también que no haya efectos secundarios negativos y precisamente hay que evitarlo, y ahí estamos haciendo también un esfuerzo para seguir manteniendo un impulso de la oferta y que se corrijan estos fallos, ¿no? De nuevo, no hay desafortunadamente una bala de oro y más a corto plazo de este reto, pero sí que estamos trabajando en todos los ámbitos necesarios para avanzar. Otro ámbito en el que estamos trabajando, la construcción industrializada. La construcción industrializada, que permite reducir
en torno al 25-30% los tiempos de construcción, es sin duda un elemento de futuro y que puede ayudar a aliviar también parte de la presión de demanda en este mercado. Incluso, por ejemplo, lo hablábamos antes, ¿no? Justo antes de entrar, para la creación de residencias de estudiantes en las universidades, de tal forma que la vivienda no sea un cuello de botella, en este caso, para formarse y tener acceso a mejores oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya, me dicen que el ministro en 5 minutos tiene que irse, por lo tanto un par de preguntas rápido y se acabó. ¿De acuerdo? Hay muchas manos, pero solamente podemos permitir 2 preguntas. Hola, buenas, Carlos. Me llamo Marcus, soy mitad alemán, he vivido varios años allí y he visto la diferencia entre los jóvenes de cómo piensan aquí y allí. Y lo que siempre... Perdón, es que no te he oído al principio, repíteme. Que me llamo Marcus, soy mitad alemán y he vivido varios años allí en Alemania. Muy bien, perdón. Y he visto cómo piensa la gente joven allí y aquí. Sí. Y una de las cosas de la mayoría de diferencias que he visto, que aquí hay más entre los jóvenes y que ha crecido también en los partidos políticos de los miembros de Estado, que la gente no piensa hoy en día que Europa sea algo positivo. ¿Cómo podría cambiar la ideología esa y decir que Europa sí suma y nos resta a España? Gracias. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí. Pienso que mucha gente dicen que antes con 10 pesetas hacías 30.000 cosas, ¿no? Y desde que estamos en la euro ya eso no se puede hacer. Pero yo pienso que sí, que suma, y que ya que he vivido en los 2 países y sí que veo que las ayudas estas ayudan más que restan. Es verdad que en algunas cosas económicas, como la crisis del 2008, no teníamos tantas libertades, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Para tocar las monedas o lo que sea, para poder salir más rápido de la crisis. Y estamos en algunas cosas más atadas, y algunos países del norte, al tener unas economías más potentes, les importa menos estas cosas, ¿no? Y a veces salimos no salimos favorecidos, pero en general pienso que sí, y que España en otras cosas recibimos mucha ayuda y que gracias a eso también mejoramos nuestra economía. Bueno, pues una pregunta más, ¿de acuerdo? Pues mira, es verdad. No ha preguntado ninguna chica, por favor. Pero las hay. Sí, aquí delante hay varias. Venga, pues un par de preguntas, ¿vale? Y ya sí que tenemos que cerrar. Ahí hay 2 chicas, ¿no? Venga. ¿Quién es? Sí, por aquí delante, por favor. No pasa nada. Buenas tardes, ministro. Muchas gracias por las respuestas que has dado. Yo estoy haciendo uno de mis TFG de la productividad de España y me gustaría preguntarle si, siendo España uno de los países que más crece económicamente, anualmente el 3% aumenta el 3% del PIB, mientras que en otros países de la eurozona es en 1,3%, ¿cómo es posible que España no sea uno de los países más productivos de la Unión Europea? No quiero que me diga la causa, sino más allá de eso, que diga qué medidas se pueden tomar para que España sea más productiva, aparte de invertir en I+D+I, qué otras cosas se pueden hacer para que España sea mejor en productividad que otros países. Muchas gracias. Venga, y otra pregunta más, por favor. ¿Cómo te llamas, perdona? Venga. Me llamo Celia. Venga, ya con esta tenemos que cerrar. Bueno, yo me llamo Marta y en primer lugar muchas gracias por haber asistido. Para nosotros es para todos un honor que una personalidad tan importante del panorama económico de España venga a nuestra universidad pública además. Mi pregunta era sobre el melón que se ha abierto antes pero no se ha llegado a abrir del todo, sobre la inmigración y los efectos que esta puede tener en la economía, que me parece que es un tema muy importante y me da pena que no se comente en una charla como esta. Yo quería saber un poco, así general, como hay poco tiempo, los efectos principales que puede tener y se benefician o no a la economía española, así un poco general. Muchas gracias. Muy bien. Sí, voy
por partes. Primero, la pregunta de Marcos. Yo creo que es un tema esencial. Yo creo que no somos capaces o no podríamos entender lo que es España hoy sin Europa. Es algo que por lo menos mi generación tiene muy claro, los que hemos vivido, ¿no? Desde los 70 a los 80, el cambio que ha tenido España en los últimos 50 años, los últimos 40, ¿no? Desde la entrada también a la Unión Europea, gracias al paso a la democracia, es un antes y un después. Las oportunidades y la modernización de la economía, más allá del espacio de libertades que nos ha abierto también la pertenencia a la Unión Europea, más allá por supuesto, del paso a la democracia, ¿no? Hay muchos ejemplos muy concretos, algunos que os tocan a vosotros directamente, como son las Erasmus. O sea, la capacidad de entender Europa como a lo mejor yo entendía la provincia de Badajoz. Para vosotros Europa es del mismo tamaño que para mí era Badajoz. Y eso es una ventaja. El mundo es mucho más pequeño para vosotros de lo que era para mí. Y esa capacidad de tener ese recorrido y de pues, tener una experiencia ya previa de varios años en otro país con una cultura distinta y el hacerlo de una manera natural es gracias a este proyecto de paz que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y del que nos estamos beneficiando de muchísimas maneras más, aparte de las culturales o del compartir valores esenciales como son los que compartimos en Europa, entre otros el valor de la necesidad de reforzar el estado del bienestar como elemento esencial. Pues lo decías tú antes, ¿no? La respuesta a la crisis, miremos la respuesta al COVID. La respuesta europea de poner una emisión de deuda, hablábamos antes de la deuda, ¿no? Con los fondos Next Generation, que ayudara a que los países más afectados, entre ellos Italia, España, pudiéramos salir de esta crisis de manera muy distinta a lo que sucedió en la crisis del año 2008-2012, es otra prueba fehaciente de cómo Europa nos protege y cómo tenemos que defender con uñas y dientes el proyecto europeo y la necesidad de seguir integrándonos con nuestros principales socios europeos. Por supuesto, siempre habrá discusiones y tendremos que negociar el tamaño del presupuesto, las prioridades de ese presupuesto o las distintas políticas, desde las políticas en el ámbito energético a las políticas en el ámbito de la regulación de las redes sociales o de lo digital, pero lo haremos desde un núcleo que nos protege, que es la Unión Europea. De hecho, hay otra forma fácil de ver el éxito de este proyecto, y es que hoy día la mayor parte de los ciudadanos del mundo que no son europeos querrían serlo. Esto es una realidad, y con esto yo creo que tenemos que considerarnos unos privilegiados y defender el proyecto. El tema de la productividad. La productividad, de nuevo, es uno de los grandes retos, ¿no?, de la economía española en las últimas décadas. Se ha escrito mucho, se ha analizado aún más porque seguimos teniendo esa brecha de productividad en Europa con respecto a Estados Unidos y dentro de España también todavía un escalón por debajo en muchos aspectos. Y aquí me pasa que hay tantas razones que muchas veces es difícil de saber cuál es el factor clave por el cual hay que empezar a actuar, con lo cual estoy en un punto en el cual hay que actuar en todos. Esa es mi visión. Además hemos creado el Consejo de Productividad, que es un consejo de expertos donde están haciendo un análisis específico de este tema, que seguro que podrá beber de las aportaciones de tu trabajo de fin de grado, y que nos darán recomendaciones también específicas, pero para mí, si tuviera que elegir, aunque evidentemente son muchos, ¿no?, los temas, pero hay dos. Uno es el tamaño de las empresas, que está íntimamente relacionado con la productividad. No se sabe si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Si es más productividad que genera capacidad de crecimiento, o si las empresas más grandes por estructura, sinergia, son capaces de ser más productivas, pero me da igual.
hay que conseguir empresas más grandes. España es un país de pymes y además nuestra demografía de pymes son más pequeñas que las pymes de otros países europeos. Entonces estamos ahora mismo en un esfuerzo integral de crecimiento empresarial, apoyando tanto a través, como decía, de la simplificación administrativa, la reducción de los costes, el acceso a financiación, la capacidad de digitalizarse, la capacidad también, por supuesto, de internacionalizarse y de ganar escala. Esto para mí es una de las claves para que seamos capaces de mantener este tirón de productividad, junto con, evidentemente, lo que conlleva que las empresas crezcan, que es que en ese proceso están invirtiendo. Y por lo tanto tienes ese feedback positivo que te ayuda a crecer en productividad. Y luego hay otra cosa para mí fundamental, que es que España tiene empresas muy productivas, competitivas internacionalmente, de las mejores del mundo en casi todos los sectores. Pero España es un país muy dual. Hay centros productivos, grandes urbes, grandes clústeres industriales que están a la vanguardia a nivel mundial, pero luego tenemos muchas zonas rurales, menos industrializadas, donde las empresas son aún más pequeñas, los salarios son aún más bajos, y ahí es donde tenemos que actuar, para evitar y para, yo creo que en gran medida, cerrar esta brecha de productividad que tenemos. ¿Y cómo actuamos o cómo estamos intentando actuar ahí? Más allá de proveer de todos los servicios necesarios a las zonas rurales, desde, por supuesto, acceso a Internet, acceso también en materia de servicios financieros, hay muchos esfuerzos en ese ámbito, pero es oportunidades de trabajo. Esta es la clave. ¿Y cómo estamos intentando reindustrializar las zonas rurales? Y cuando digo reindustrializar, hablo también, por supuesto, de lo que puede ser los temas de agrotecnología, tecnología de los alimentos. Pues lo estamos haciendo a través de la apuesta por las energías renovables. La apuesta por las energías renovables hacen que se nutra el mapa de España de generación de energía de manera mucho más homogénea. Y esto hace que sea muy sencillo de ver que cualquier industria puede hacer un plug-in y enchufarse donde antes no podía, con costes energéticos menores, y por lo tanto se desarrollan posibilidades industriales donde antes no se podía. Y esto sí que genera, cuando se da en el resto de circunstancias, una capacidad de crecimiento y por lo tanto de mejora en productividad estructural. Es verdad que me enrollo muchísimo, tenía razón el compañero. Inmigración, y cierro con esto porque es un tema fundamental. La inmigración contribuye de manera positiva al crecimiento. Este es el resumen. Y ahora elaboro. Análisis del Banco de España, donde ven la evolución del PIB per cápita. No solo el crecimiento, sino el crecimiento cuando consideramos el incremento poblacional. Porque podemos decir, no, creces porque es que aumenta el número de personas. No, pero es el crecimiento por encima de esa llegada de gente o del incremento de población. Pues bien, la aportación, creo que, no, estoy diciendo de memoria, pero el crecimiento per cápita en los últimos años, no sé si era desde el 21, me parece, estaba en torno a los 3,5 puntos, pues entre 0,4 y 0,7 procedía de la inmigración. Crecimiento per cápita. De nuevo, queda claro que la aportación de la inmigración al crecimiento es positiva. Vamos más allá. Estudios de la Universidad de Murcia, donde comprueban o miran la aportación de la inmigración en sectores particulares que son aquellos donde van de manera más generalizada. Normalmente sectores asociados a los servicios, ya sea de cuidados o sectores en torno al turismo o la construcción. La aportación de la inmigración a la productividad es positiva. De nuevo, ¿por qué? Entre otras cosas, porque ahora mismo en muchos de estos sectores no solo hay falta de mano de obra, sino que hay un cierto desajuste entre las capacidades que piden esas empresas y las habilidades de los trabajadores que las van a proveer. Entonces, la inmigración ayuda a reducir ese mismatch, ese desajuste, y por lo tanto mejora también la productividad. Hay muchos análisis en esta línea. Más allá de esto, y lo cierro con la primera pregunta, la percepción de la inmigración y por lo tanto las políticas hacia adelante con respecto a la inmigración. Hay estudios internacionales, pero me centro en uno para España, que es un estudio del equipo de Sara de la Rica de ISEAC, hecho en mayo del año pasado. Son entrevistas a nativos españoles. Entonces, la pregunta, son 3 preguntas, hay más, pero 3 preguntas claras.
el porcentaje de inmigrantes que creemos que hay en nuestro país. La respuesta es el doble del porcentaje real. Porcentaje de inmigrantes en situación de desempleo. La respuesta es el doble de la cifra real. Porcentaje de inmigrantes con acceso y con utilización de subsidios o transferencias por parte del Estado. La respuesta es 5 veces mayor a la real. Claro, ¿en qué se traduce esto? Ya ni entro en el por qué se está dando esto, que yo creo que todos tendremos en mente, cuando hablaba antes de razones interesadas, las que pueda haber aquí. Pero ni siquiera entro en eso. ¿Qué supone esto, esta distorsión de la realidad de la aportación de la inmigración? Supone que nos predispone de manera negativa a políticas que favorezcan una integración eficaz y eficiente en lo social y en lo económico de este segmento poblacional. Esta es la realidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, vuelvo al mea culpa, ¿no? Por parte del gobierno, ser capaz de trasladar ese mensaje positivo de realidad de la aportación de la población inmigrante y además, en este caso, poner en marcha las políticas necesarias para maximizar ese impacto, tanto del trabajador que llega, la mayor parte llega en edad de trabajar y dispuesto a trabajar, como de la siguiente generación y de su incorporación al colegio o a la educación, de tal forma, de nuevo, que tanto social como económicamente saquemos el máximo provecho por ambas partes de esta relación. Y esta es la vía. Y luego, que no quiero dejar de citarlo, por supuesto que hay un elemento asociado al elemento irregular o ilegal de inmigración. Y aquí, entre otras cosas, lo que hay que trabajar es con los países de origen. Y no hay que ser tímidos a la hora de señalar la importancia de la financiación de la cooperación al desarrollo. Y de que trabajemos para que estos países en origen sean capaces de dar a sus jóvenes una oportunidad digna de empleo que haga que no tengan que jugarse la vida a manos de mafias en el mar o a través de una frontera o donde sea. Y esto también es parte de las obligaciones de España o de la Unión Europea o de los países avanzados. Hay que hacerlo. Y por lo tanto, de nuevo, ahí es donde desde España también estamos empujando. Perdón. Muy bien, ya hemos terminado porque... ¿Sí? ¿Se puede? Estoy recibiendo contraórdenes, entonces esto es muy difícil. Sí, venga, adelante, ahí hay una. Buenas tardes, señor ministro. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a esta universidad. Mi pregunta va en relación a lo que preguntó mi compañero anteriormente, en el que creo que es, en mi opinión, el principal problema a día de hoy del Estado español, que es el sistema de pensiones. Básicamente, es verdad que usted ha dicho el tema de que el sistema de pensiones es sostenible, pero la realidad es que la pensión media como porcentaje del salario medio en comparación en 2005 era el 69%, ahora 86%. El destinamiento de gasto público como porcentaje del PIB en pensiones ha aumentado un 50% en los últimos 20 años, en la educación solo un 2% y en sanidad un 25%. Y además, el principal problema que yo creo que es el sistema de pensiones de reparto, el valor presente descontado de las pensiones actuales es de la que se reparten es entre 50 y 70% mayor que el valor presente descontado de aquello que ha aportado el trabajador. Es decir, es un sistema que está diseñado para una pirámide poblacional que, como usted bien ha indicado, se está revirtiendo y, por tanto, lo que yo planteo es si la política realmente que está hecha para ayudar al ciudadano, porque no hay un consenso por parte de las fuerzas políticas de describir esta realidad al ciudadano de que el sistema de pensiones no es sostenible y que quizás debemos transitar, por ejemplo, y no digo en un sistema de capitalización, sino como hizo Suecia, que es un ejemplo de socialdemocracia en Europa, hacia un sistema de pensiones de pagos nacionales, en el que el jubilado recibe un pago en función de lo aportado, porque como le he indicado, actualmente el reparto es descontado al crecimiento del PIB real entre un 50 y 70% es superior al valor presente descontado de aquello que ha aportado el trabajador. Gracias. Bien preparada. Otra pregunta más, por favor. Mira, allí la chica que había preguntado antes, que le había levantado la mano antes. Sí. No, ella. Buenas tardes. A mí me parece muy importante que usted hable de cómo la inmigración
digamos que se ve reflejada en la economía española, y más aún siendo yo parte de las personas que han venido de otros países a buscar una mejor oportunidad. A mí me gustaría saber en cuáles sectores concretamente se puede ver que los inmigrantes aportan en la economía. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya vemos, o sea, como vamos repitiendo preguntas, eso es buena señal, eso es que hay interés por los temas que van saliendo. El sistema de pensiones. Yo creo que si me permites, me gustaría distinguir dos cosas. Uno, la evolución de las pensiones y del gasto en pensiones, y el otro es la evolución de los ingresos o de los salarios, ¿no? Y luego, evidentemente, hay que juntar estas dos patas de la ecuación. Como he dicho antes, con respecto al gasto en pensiones, lo que tenemos a futuro es, diríamos, una curva en cuanto a ser capaces de integrar en el sistema de pensiones esa masa de trabajadores que nacieron en los 60 y los 70, que se van a jubilar, sobre todo a partir de finales de esta década, a principios de la década que viene. El punto de partida ahora mismo en gasto de pensiones sobre PIB es un punto de partida en términos de comparativa europea comparativamente bajo. Estamos en torno al 12%, dependiendo de la... Es cierto, esa es la realidad. Hay países... El problema son únicamente de España, es más allá de Europa. El déficit de la Seguridad Social el último año, aunque contablemente se haya contabilizado 10.000 millones porque se hacen transferencias del Estado a la Seguridad Social, es de más de 50.000 millones de euros y está en crecimiento cada año. Eso es un problema que hay que señalar, creo yo. Sí, pues déjame que te lo termine. Estoy hablando del gasto en pensiones, del nivel de gasto en pensiones, donde estamos ahora con respecto a donde está el resto de países en la Unión Europea, con ese margen de crecimiento. Parte de ese margen se va a cerrar, como decía antes, conforme absorbamos esta masa de pensionistas que va a pasar a una situación de jubilación en los próximos años. Y este incremento del gasto, por supuesto que tiene en cuenta el flujo de año a año, cómo se va a ir incrementando la parte de déficit que va a ir alimentando el incremento por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, perdóname, por el lado del gasto termino. La decisión que hemos tomado, en este caso, a nivel del Congreso de los Diputados, con aprobación generalizada, no unánime, pero generalizada por los partidos, es la de ir actualizando las pensiones conforme suben los precios. Como decía antes, para que los pensionistas no pierdan ese poder adquisitivo, puesto que no tienen fuentes alternativas de ingresos como para compensar esa pérdida de poder adquisitivo. Esto es una decisión por los órganos, en este caso democráticos, con una mayoría de partidos que lo representan. Frente a esto se pueden tomar o puede haber alternativas, que es, oye, yo recorto el gasto en pensiones, bajo las pensiones a los pensionistas, como se tomó, por ejemplo, en la reforma del año 2012, donde se dijo que las pensiones, dependiendo de cómo fueran evolucionando los precios, pero si los precios subían mucho, estaban topadas y subían como máximo un 0,25%. ¿Qué es lo que sucedió? Que esa reforma jamás llegó a implementarse. Es lo que en economía llamamos inconsistencia temporal. En el momento en el que tienes que implementarla, no se implementa porque, pese a que teóricamente pueda estar concebida con unos modelos que te aseguran en el 2050 o 2060 una sostenibilidad del sistema, la realidad de la economía política, que es un elemento esencial, te dice que las pensiones no se actualizaban al 0,25, sino que se han ido actualizando con la inflación. Esto es un elemento de saque, que yo creo que es importante. De nuevo, teniendo incluso en cuenta esto, el gasto en promedio, cuando lleguemos a final de los años 50, 60, habrá cerrado parte de ese gap, o dependiendo con el país que nos comparemos, porque partimos de un punto más bajo. Esto es importante. En cuanto a los ingresos, o los salarios, ¿no?, que comentabas haciendo referencia a los niveles salariales, no sé si 2006, no recuerdo qué año has comentado, los últimos 20 años, que tiene que ver con la discusión de productividad que hemos tenido antes y con lo que he comentado de que estábamos en una situación de un país de salarios bajos, productividad baja. Esto es sin duda uno de los grandes elementos en los que tenemos que afianzar a futuro las políticas para que seamos capaces, en este caso, de cuadrar
el círculo de cuadrar el sistema y de mantener la sostenibilidad del sistema, generando, en este caso, salarios cada vez mayores a través de empresas cada vez más productivas y, por lo tanto, de actividades que generen esa sostenibilidad en el sistema. ¿Cómo garantizamos? ¿Por qué he dicho yo que el sistema es sostenible? Porque hemos hecho el cálculo hacia adelante de la parte de ingresos y de la parte de gastos. Ese cálculo de la parte de ingresos y de la parte de gastos, por supuesto que tiene en cuenta, lo decía antes, tenemos dos formas de cerrar. Hay una forma que cuadra, la doméstica nuestra, solo la parte de pensiones, de seguridad social, donde no todos los gastos, todos los ingresos, como bien has dicho, proceden de las cotizaciones. Parte de los ingresos, en este caso, proceden de un préstamo o de transferencias del Estado. El cierre de la seguridad social se hace a través de esta cláusula, como he dicho, donde cada 3 años vemos si yo me estoy desviando o no y si tengo que dar medidas adicionales o no. Pero tú bien dices, oye, ojo, que esto no incluye todas las fuentes de ingresos necesarias para terminar de cuadrar. Y yo lo que te estoy diciendo es, hay otra llave de cierre, que decía antes, que es la llave de las reglas europeas, donde lo que me dice es cómo tiene que evolucionar el conjunto del déficit de las administraciones públicas, no de la seguridad social, sino también del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Entonces, lo que te dice es, si yo observo que la evolución del gasto en pensiones te va a descuadrar las cuentas públicas, no las cuentas de la seguridad social, las cuentas públicas, te obligo o bien a que bajes el gasto o a que tomes medidas de incremento de ingresos. Y esto es lo que, conforme vas cumpliendo con las reglas fiscales europeas y vas cumpliendo con el sistema de cierre, es lo que digo que te asegura que el sistema es sostenible. Y luego hay otra discusión de base, que es sobre qué sistema de pensiones queremos, pero no mezclemos las dos. Son dos discusiones distintas, sobre qué sistema de pensiones queremos y lo que supone la transición de un sistema a otro, entre otras cosas para, en este caso, las generaciones intermedias como pueda ser la mía o la vuestra. Y esa discusión podemos entrar y podemos tenerla largo y tendido. Pero lo que os digo es que ahora mismo tenemos que poner sobre la mesa las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema y que cuando veamos que no se dan, pues se tomen, en este caso, actuaciones, ya sea en materia de gastos o en materia de ingresos. De hecho, la medida, el cierre doméstico, nuestra cláusula de cierre, previendo lo difícil que es en materia de pensiones tomar una medida específica de gasto o de ingresos, ya prevé por defecto una medida concreta. Si los poderes públicos, en este caso el Congreso, quiere cambiarla por otra, la pueden cambiar. Pero ya hay una medida que se activaría para evitar ese desajuste en el caso del gasto en pensiones. Por lo tanto, de nuevo, el sistema es sostenible. Esto, además, porque tenemos las características que lo aseguran. A partir de aquí, por supuesto que hay que seguir monitorizando y ser muy consciente de las implicaciones de las decisiones en materia también de gasto por generación que se van tomando desde el sector público. Y, de nuevo, en el caso de los salarios, tomar todas las medidas necesarias para escaparnos de esa trampa de baja productividad, bajo salario. Y a través de eso, generar, en este caso, derechos, por supuesto, a pensiones más que dignas, que estoy seguro que serán las que tendréis vosotros. Ahora seguimos discutiendo, no te preocupes. ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¡Ay, perdóname! Bueno, yo creo que más o menos he contestado antes, ya hay análisis específicos sobre los sectores. Otro elemento quizá que no he dicho antes es que parte de lo que se está viendo ahora en los datos es que la población inmigrante que llega es una población más cualificada en promedio que la que venía en la anterior época de crecimiento poblacional o de crecimiento de inmigración, que fue la previa a la burbuja inmobiliaria, es decir, entre los 2000 y 2007 más o menos. Y esto es otro elemento positivo que afecta también a nuestra economía y del que nos estamos aprovechando. Y aquí hay otro reto que no he comentado también, que es que muchos de estos inmigrantes están sobrecualificados para el trabajo que están haciendo. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que corregirlo y hay que tomar las medidas necesarias, que en muchos casos pasan, por ejemplo, por la homologación de títulos que son perfectamente homologables a los domésticos para que puedan ejercer esas profesiones. Pues también estamos trabajando en este ámbito, por supuesto, con todas las garantías necesarias, pero, de nuevo, intentando maximizar
en este caso, el uso, si me pongo ya desde el gorro de ministro de Economía, ¿no? del capital humano que tenemos y hacerlo de la manera más eficiente, igual que, por ejemplo, las políticas destinadas a cerrar la brecha de género, que están destinadas a eso, a ser capaces de utilizar al máximo nuestra capacidad toda la fuerza laboral. Muy bien, muchísimas gracias. Ya sí que me dicen... como hay más, pasádmelas. No sé si por escrito, por vídeo. Yo las prometo que las contesto todas. En el formato que me la paséis, formato que la contesto. En TikTok. En TikTok, mira, pues sí.